Hola amigos de Ecos en la Oscuridad, el lugar donde lo inexplicable deja de ser historia y se convierte en advertencia. Porque hoy no solo hablaremos de sombras que caminan en el invierno, hoy toca hablar de un visitante antiguo nacido desde rituales paganos y convertido en el recordatorio más brutal de que diciembre no siempre trae regalos, a veces trae cadenas. Yo soy Iván y conmigo está la voz, la mente y el caos narrativo de esta noche helada. Sam, ¿cómo estás? ¿Listo para ¿Qué recibir al que onda? viene cuando la luz se apaga y los niños dejan de ser tan buenos? Así es, ¿qué ¿Cómo onda, papá? estás? Pues aquí andamos, todo bien. Fíjate que una de las cosas más increíbles de este personaje o de esta mitología que vamos a tratar el día de hoy es que, y que me da coraje de cierta manera, es que cómo fue una figura que estuvo ahí desde mucho tiempo antes y de nuevo los cristianos llegaron para echarlo todo a perder, meter sus Simón. narices y sus garras en donde no deberían y convertirlo obviamente en algo pues malo, ¿no? Entonces pues vamos Sí. a entrar en tema para no tenerlos aquí con la duda de qué es lo que vamos a hablar. Va. Antes de empezar con nuestro personaje, yo creo que es importante que demos un poquito de contexto acerca de qué es el Krampusnacht. Mm, Y pues, bien, esto, según lo que yo investigué, viene de Europa Central, pero que no aparece, igual y es un poquito más nuevo porque no aparece en nuestras celebraciones modernas, ujú, porque durante siglos fue una de las noches más temidas del calendario. Las personas tenían ese temor de que la noche del 5 de diciembre, la que era conocida como Krampusnacht, se decía que en las calles no pertenecían a los humanos, sino que mm. había una criatura que deambulaba, una criatura del invierno que deambulaba y que no era un demonio cristiano, sino que era, bueno, no era sí, no era cristiano, era como algo mucho más viejos. Y ellos le Mm. llamaban el Krampus. ¿Tú qué investigaste de eso? Sí, sí, como tú dices, el Krampus fue una figura que principalmente fue parte del folclore en Austria, Alemania, Hungría y en todas esas regiones vecinas. Y siempre se ha representado desde cierto punto hacia acá como una contraparte oscura de San Nicolás, ¿no? Entonces, como tú bien dices, Así es. haciendo que el 5 de diciembre fuera una fecha temida, pero no porque Krampus fuera malo, sino porque si tú eras malo, tú tenías de qué preocuparte, porque él castigaba a los que no se portaban bien, así como San Nicolás premiaba a los Así que se es. portaban bien. Krampus lo único que hacía era que castigaba a los que no se portaban bien. Entonces, si tú te consideras una buena persona, teóricamente no deberías de temer, ¿no? Pero Es pues como como ya cuando te dijimos, llegaba más o menos el carboncito, ¿no? Ahorita ya hacen carbón. ándale. Oye, me enteré de que ya puedes dejarles a tus hijos el carbón así, y es de chocolate, es carbón comestible. Sí, Porque pues está bueno, ¿no? tú crees que los comerciantes no iban a ver ahí una oportunidad de poder venderte lo que fuera. Ah, pues sí, pero estuvo muy bueno. No sé por qué no Sí. lo inventaron antes. Pero fíjate, una cosa Justamente, bien importante, Dino, tenemos que hablar sobre la apariencia del Krampus para aclarar cuál es la idea del Krampus original, ¿no? No lo que se ha estado saliendo ahora en películas o lo que puedes ver tú en ciertas imágenes y lo googleas, sino que el Krampus realmente claro. pues era una criatura mitad cabra, mitad demonio. Tenía cuernos largos, pelo negro o marrón muy abundante, una lengua larga y roja, ramas para golpear a los que no se portaban bien, y su estética es deliberadamente grotesca y aterradora. Así es. Pero, ¿de dónde viene el nombre Krampus? Porque lo escuchamos y de repente, o sea, me suena como alemán, ¿no? Mm. Krampus, el Krampus. Sí, pues Yo, de hecho ese idioma de por allá, ¿no?
Ajá, y bueno, yo lo que investigué justamente que su nombre viene, el término, em, el Krampus viene del alemán Krampen o Mm, Krampen, no sé, que significa garra o Rompen. tenaza. Ajá. Mm, O también significa algo que aprieta o algo que atrapa. mm, Entonces, una de las características del Krampus, que mm, se repite en muchas historias, es que cuando va llegando, escuchas como a su paso se escucha como si va las garras, tanto de sus pies como de sus manos, empieza como el sonido se escucha cuando va llegando. mm. Así como pasos pesados, ¿no? Así es. Y también es una mezcla como que de animales del bosque. Y tiene Mm, muchos símbolos alpinos y una estética pagana. Ya mm. después, ya hicieron un desmadre con todo. Después cambió muchísimo. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar ya vimos más o menos cómo es que se ve, cómo es su estética. De hecho, voy a poner una foto aquí del Krampus. Voy a buscar las fotos o las imágenes más antiguas al respecto de los Krampus. Y ahorita, pues, en muchas partes de de los países que mencionamos, sigue siendo una tradición. Y el 5 de diciembre la gente se viste como Krampus. De hecho, puedes ver así como un desfile de un montón de Krampus que salen a la calle. Y pues el propósito del Krampus, incluso hoy, es que representa un equilibrio entre el premio y el castigo en la crianza, o sea, Así para los es. niños. Es un recordatorio cultural del paso del otoño al invierno y mucha gente lo ve como una forma catártica de enfrentar tus miedos. Entonces, aquí es donde viene la otra dualidad que es cómo se ve el Krampus en la cultura moderna. Últimamente se ha visto una popularización muy grande del Krampus. De hecho, especialmente en, en ateos, en gente metalera, en gente que está en contra de la iglesia de alguna manera, de la religión cristiana. Y ahorita en la cultura moderna, los Krampus aparecen más que nada, pues hay una película de terror que se llama Krampus del 2015, postales antiguas, decoraciones navideñas, muchos videojuegos y festivales alrededor del mundo. Y pues hay mucha mercadotecnia alrededor de, esto está gracioso, del horror navideño, güey. Entonces, el Krampus al Es final como que se ha ahorita es como una popularizado, mezcla ¿no? de... Sí, güey, ándale, porque ahorita es como una mezcla de humor oscuro, folclore y terror, lo cual lo ha hecho muy popular porque pues ya sabemos que nos mama el horror. Así es. Y antes de seguir como que con nuestras historias, porque les traemos varias historias, quiero mencionar algunos elementos que lo definen para que se vayan Mm, haciendo una idea en su mente, vayan imaginándose al Krampus, y todos esos elementos para que entiendan un poquito más las historias que vamos a comentar más adelante. La primera, y cada una tiene su significado, y es que generalmente el Krampus viene con una vara de abedul o mm, un manojo de ramas afiladas, ya lo estabas comentando, y esto lo utiliza para golpear a los niños que se portan mal. Entonces tiene sus raíces, su simbolismo precristiano, y dice de que las ramas lo que hacían era purificar y limpiar las malas energías o las malas conductas de los niños. mm, O sea, golpear no era un castigo por violencia, como lo vemos acá, ¿no? O sea, tenía otro mm, significado, sino que era más un ritual de corrección, era para que el mm, niño se portara bien como tal. mm, También trae unas cadenas y estas no son originales, eso sí, cabe aclarar que no son originales del folclore pagano, sino que fueron añadidas por la iglesia para representar que la criatura estaba sometida a lo divino. Entonces eso se lo pusieron como, ya sabes, ¿no? O sea, no puede estar más allá, ¿no? No puede ser, siempre Dios va a estar ante los demonios, siempre lo primero va a ser
Claro. Dios y después, ¿no? El Krampus. Y también simboliza de que empieza a cargar con los pecados y las faltas de quienes castigan. O sea, Mm, ahí ya podríamos dar que tiene una razón. O sea, imagínate que si a ti te van a castigar por lo que hace otra persona, pues voy y me lo chingo, ¿no? A ramazos. claro. Y también otro símbolo es que lleva una canasta o saco. Y aquí está una de las partes más oscuras del mito porque dice que los niños que ya no tienen remedio o son metidos en la canasta y llevados al bosque o al inframundo. Básicamente se los lleva y ya no saben nada de No lo vuelven ellos. a ver. Así, para nada. Pues eso sí está ¿Cómo ves? está muy cañón. Si le cuentas esa historia a un niño, yo creo que sí lo No, pues espantas, sí. güey. Y es que Machín. desde ahí viene más o menos lo que realmente pasó con el mito del Krampus, que está muy bueno y me recuerda mucho a los hermanos Grimm. Mm, ándale. Sí, digo, era una historia también que ocupaba mucho para disciplinar a los niños, sobre todo Mm, en esta parte de el invierno, donde pues toda la gente mm, está encerrada. Imagínate tener en ese tiempo, pues no sé cuándo empezó el mito, tener 7, 8, 10 chamacos en una sola casa encerrados que no pueden salir. ándale. Ándale, pues se parece Tienes que mucho como que inventarte algo. a la historia nuestra del Coco, ¿no? O sea, Así si es. no eres si no eres O un del niño señor del bueno, saco. o el El del señor del saco. saco, si no eres un niño bueno, van a venir por ti, te van a llevar, ¿no? Pero fíjate, Dino, una cosa muy importante que tenemos que, que mencionar aquí es cómo pasó de ser una fiesta que le llamamos ahora pagana, porque los cristianos dijeron eso es pagano, Sí, claro. pero era una fiesta, una celebración tradicional, güey. ¿Cómo fue que pasó de una celebración tradicional a algo malo e incluso satanizado, güey? Pues ahí te va, güey. Como ya lo A ver. mencioné, la primera cosa que lo afectó o la primera fuente de su mala reputación pues fue la demonización cristiana, güey. Cuando el cristianismo llegó a los Alpes, güey, se encontró con todas estas figuras paganas que estaban vinculadas al invierno, a la oscuridad, a espíritus salvajes, y pues entre ellas estaba el Krampus. Pues, ¿qué pasó? Pues que la iglesia consideró los rituales paganos, los consideraron como totalmente demoníacos. Las criaturas con cuernos o apariencia animal eran asociadas pues con el diablo, ¿no? Entonces, necesitaban eliminar o cristianizar costumbres locales. Entonces, pues qué mejor que hacer que lo que ya estaba ahí fuera malo. Y como tú dices, pues lo encadenaron simbólicamente para mostrar que la iglesia tenía poder sobre el Krampus. Luego, lo convirtieron en un demonio sometido a San Nicolás, güey. O sea, todavía lo mandaron más abajo, güey. Ya Ah, ni sí, no siquiera de manches. Dios, güey. Pasó de ser un espíritu invernal a ser un sirviente diabólico controlado e encargado de castigar. Se promovió como Sí, una advertencia moral para educar a los niños. Si te portas mal, pinche Krampus va a venir por ti, pero cabrón. aquí se me hace chistoso, ¿no? Porque dicen, ah, no, es que el San Nicolás, si te portas bien, te va a traer cosas buenas, ¿no? Pero tiene un ayudante, porque se Que si te pasó a ser ya portas el mal, ayudante. Ajá, tiene también un ayudante que te va a mandar al Krampus. O sea, ya no es el Krampus actuando de forma autónoma, ¿no? Sino es San Nicolás claro, tiene a alguien para que vaya a hacer el trabajo sucio, ¿no? que vaya a hacer su trabajo Es un sucio, sirviente. Así. exactamente. Sí, pues ya sabemos que la iglesia siempre se ha manejado así por miedo del medio y la culpa, ¿no? Entonces, pues el Krampus no iba a ser la excepción, pobre Krampus, güey. Pero bueno, ahí va la siguiente cosa que fue la segunda fuente de su mala reputación, güey. ¿Qué crees que fue? Pues las películas y la cultura pop. El cine moderno, güey, especialmente de películas como la de Krampus del 2015, llevó su figura a un extremo más terrorífico, güey, ya que lo presentaban como un demonio navideño destructor. En lugar de ser solo un castigador, era un depredador sobrenatural, güey. Se exageraron sus poderes, güey. ¿Qué más Sí, puedes
hacerle para incrementar el miedo, exagerar sus poderes, güey. Ahora hacía saltos demoníacos, invocaciones, te daba pesadillas y maldecía los inviernos, güey. Se convirtió en un ícono comercial del terror. Muñecos, máscaras, cómics, mercancía, todo orientado a ser lo más malévolo y monstruoso, güey. Eso hizo que mucha gente de Europa, güey, pensara que Krampus es un demonio satánico o una especie de antisanto malvado, güey. Lo cual, pues, obviamente no es fiel al folclore original, güey. O sea, se mamaron, pues, con el pobre Krampus. Entonces, aunque las películas no inventaron su mala reputación, pues sí la potenciaron, güey. Y la volvieron global. Entonces, muchos de nosotros, la primera vez que escuchamos al Krampus o de Krampus, no lo escuchamos como una fiesta tradicional de aquellos países, güey. Lo vemos como una figura demoníaca o uno de los tantos demonios que existen, güey, que pueden venir por ti para castigarte, ¿no? Entonces, pobre Krampus, güey. Sí, lo hicieron ahorita ya diferente. Mucho, güey, lo cambiaron de más. Y bueno, pues mira, como no podíamos dejar las historias atrás, güey, traigo un par de historias muy buenas, papá, que habla de cómo ha sido el Krampus visto, güey. O sea, han habido avistamientos, según esto, sobre la figura del Krampus, güey. Pues ahí te va. Mira, hay una historia que le llamaron la sombra que no caminaba. Esto pasó en las montañas heladas de Tirol. Ahí hay un sendero, güey, que los andianos evitaban, especialmente, obviamente, los 5 de diciembre. Y cuentan que hace más de un siglo había tres leñadores que bajaron al pueblo cuando la neblina cayó como un muro. Uno de ellos juró que entre los árboles vio una sombra enorme con cuernos tan altos que parecían rozar las copas. Pero lo peor no era su tamaño, güey. Lo peor era que no caminaba. La criatura avanzaba sin mover las piernas, deslizándose como un cadáver llevado por hilos invisibles. Entonces los hombres corrieron hasta que ya no podían correr más porque ya las piernas ya no le respondían. Y al amanecer, los buscadores encontraron huellas de pezuña, pero cada una tenía un tamaño distinto, como si la criatura hubiera cambiado de forma mientras avanzaba, güey. O sea, como que iba cambiando. Sí, claro. Diferentes formas de otros animales, y entonces la pezuña iba cambiando de tamaño, ¿no? Entonces se di cuenta también que esa noche los perros del pueblo no aullaron, sino que gemían y que estaban totalmente asustados. Y pues desde entonces la gente ha dicho que Krampus no siempre aparece, pero que a veces está por ahí merodeando y pues está esperando a ver quién se atreve a caminar solo por ese sendero. Que se me hace algo tonto, güey, porque pues ya lo volvieron más como un chingado chupacabras, ¿no? O sea, en vez de que Así es. de que él venía por ti. Si te portaste mal, él venía por ti a castigarte, pues. Pero no, ahora ya está ahí merodeando, está cazando a ver qué chingados agarran. Está como medio locochón ese pedo. Bueno, pues esa es una de las historias que te traigo, güey. Hay otra historia que es la llamada El Niño del Saco, güey. A ver, suena interesante. A ver, vamos a ver, dice. Mira, en 1923, en un pueblo aislado de Carintia, un niño de 7 años desapareció la noche del 5 de diciembre. Su papá lo había castigado unas horas antes y eso fue la última vez que se le vio al niño, ¿no? Las búsquedas duraron días hasta que encontraron un saco viejo de yute cubierto de nieve. Dentro había un zapato y marcas de garras quemadas, como si algo muy caliente hubiese abierto el costal desde adentro. El caso se archivó como un secuestro, pero los ancianos del pueblo dijeron que no era un hombre. Dicen que Krampus toma a quienes tienen miedo o a quienes están solos. Y desde entonces, güey, cada año alguien deja un zapato pequeño en el centro del pueblo
eh, y nunca pertenece ahí por más de una noche. ¿Cómo ves ese pedo? Pues está cañón, ¿no? Está cañón, güey. La cosa es de que ya ahorita se ha globalizado tanto, mi Dino, que ya no es una historia solamente de aquellos lados y también han habido avistamientos en América Sí, claro. y en varias partes, güey, en varias partes. Mira, te traigo esta historia. Le llaman el Krampus de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Esto pasó en los bosques de New Hampshire en 1975. Y cuenta que habían dos cazadores que aseguraban haber visto una criatura grande, cubierta de pelo oscuro, con dos enormes cuernos curvados y ojos brillantes. Tal vez fue un yeti o alguna mamada así, ¿no? Lo más inquietante, güey, del caso es que ambos describieron que el ser caminaba como hombre, pero dejaba huellas de pezuña hendida y desprendía como o se podía percibir un olor metálico como a hierro caliente o sangre quemada, como si fueran las cadenas, ¿no? La policía local etiquetó el caso como confusión con un alce herido, pero los habitantes, descendientes de inmigrantes alemanes, lo llaman desde entonces The December Demon, o sea, el demonio decembrino. ¿Cómo ves ese pedo? Como está cañón, ¿no? O sea, yo tengo una historia, Cuéntala, cuéntala. pero tú sabes que a mí me gustan mucho las historias vividas por la gente, ¿no? Y encontré un Mm, testimonio de un chico que se llama Lucas, que vive en Austria. Y te voy a... siéntate bien porque te lo voy a contar de cuéntala, viva cuéntala. voz. Dice, en mi pueblo, el Krampuslaus, que es la celebración de cada 5 de diciembre, la tradición era tan vieja que nadie recordaba cuándo empezó. Mi Mm, abuelo siempre decía, "Sí, el desfile no es para entretener, es para mantener al Krampus fuera de las casas". Y yo pensaba que mm, hablaba en metáfora. Dice, hasta la noche de 1998. Ese año llegó más temprano. La nieve caía como agujas de vidrio y el lago estaba tan quieto que parecía un espejo negro. Los hombres del pueblo comenzaron a prepararse para el desfile tallando máscaras de madera, cuernos mm. enormes, dientes afilados, lenguas largas que parecían derretirse sobre la barbilla. Mi mejor amigo Emil había sido invitado a participar por primera vez. Era un honor, pero también una carga. Mm. Dice, él se disfrazaba de Krampus. No podía retirarse del ritual hasta que el sacerdote del pueblo hiciera sonar la campana de la capilla antes de la medianoche. Si abandonabas antes, alguien más tenía que ocupar tu lugar. Y Oh, aquí era pues alguien que no le correspondía, ¿no? Entonces, el desfile empezó normal. Hombres estaban cubiertos de pieles, cadenas arrastrándose, campanas enormes y atadas al cinturón. La gente empezó a reír nerviosa. Los niños se escondían detrás de sus madres, pero cuando pasaron por la plaza principal, Emil, que llevaba la máscara más grande, la que siempre usaba el Krampus principal, ujú. simplemente desapareció. Bueno, pues estos cuates pensaron que se fue a tomar aire, Mm, pero pues nadie abandonaba la formación sin avisar, y esto era por regla, por tradición, y porque existía esa creencia de que los espacios vacíos nunca deben existir porque se podía meter algo. oh, ya. Entonces lo empezaron a buscar por 10 minutos que para él se sintieron eternos. Empezaron a buscar entre los callejones, detrás de las casas e incluso cerca del lago. Y la nieve empezó a mostrar así como huellas. No eran las de su amigo Emil, sino eran huellas de pezuñas como profundas, como si un animal hubiese caminado sobre la nieve, pero un animal enorme que se dirigía hacia el bosque. Entonces los Mm, mayores del pueblo pues se pusieron pálidos, pálidos. Entonces uno empieza a decir, oigan, pues no volteen.
no volteen. Y preguntan, ¿por qué? Porque si está detrás de ti, te va a seguir a ti. Oh. Dice que jamás había visto a los adultos tan asustados. Y justo antes de la medianoche empezó a sonar la campana de la capilla, pero no la había tocado un sacerdote. Entonces, él lo que piensa es que él estaba atrás de nosotros. Eso es lo que comenta él, que el Krampus podía ser. Y la campana empezó a sonar sola y dio una campanada. Mm, Se supone que por la tradición que ellos tenían en ese pueblo, eran tres las campanadas que se daban. Simplemente Mm. sonó una. Y una campanada tiene su significado. Básicamente que se ha tomado un lugar que no debería de tomarse. Justo lo que te decía ahorita de que pues, había un lugar vacío y alguien más ocupó ese lugar. Y el 6 de diciembre amaneció con las puertas del pueblo cubiertas de carbón y ramas de abedul, la marca de que alguien fue visitado. En la puerta de la casa de Emil había más carbón que ninguna otra, y también algo clavado como una estaca, la máscara del Krampus principal. Básicamente pero esto sí, no era la máscara que llevaba Emil, era otra, pero parecía así como gastada, como vieja, y estaba Mm. tallada tan perfecta que ningún artesano aunque quisieron replicar la máscara, jamás lo pudieron lograr. No pudieron. Ujú, así es. Órale. Órale, está Y chido. pues hasta ahí acaba. Ujú. Sí, está cañón. Es que fíjate, yo creo que sí. No sé. Es que vivimos nosotros tanto en ciudades, pues de buen tamaño, digamos. Yo por lo menos soy de una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Como que la ciudad es tan grande, pero al mismo tiempo tan chica, que tú terminas teniendo muchas historias locales. Así Muchos, es. tus propios monstruos, digamos. Entonces, eh, aunque pudiera pasar algo que pudiera ser asociado al Krampus, pues nadie lo va a asociar al Krampus, pues. O sea, pues si soy de Exacto. Culiacán, pues nadie lo va a asociar al Krampus. Es más fácil que lo asocies a otras cosas, pues locales, ¿no? Que al chingado Krampus. Pero fíjate, ahora que estamos por esos lados, te voy a contar que hay avistamientos también en México, güey. Mira, Oh. hay un caso que pasó en Monterrey en el 2017. Eh, este, este caso habla de 3 jóvenes que estaban acampando en un cerro y que reportaron ver a una criatura negra con cuernos gigantes bajando por la ladera en silencio total. Aseguraron que no caminaba, parecía brincar como una cabra, pero cubriendo unas distancias pues muy grandes, ¿no? Entonces, esa noche ellos escucharon golpes metálicos que pudieran ser las cadenas y lo descubrieron como algo respirando junto a la tienda donde estaban ellos pues acampando, ¿no? Por la mañana, güey, encontraron marcas profundas alrededor del campamento, todas en forma de pezuña, pero orientadas hacia adentro, como si algo los hubiera estado rodeando. Al contar lo ocurrido, güey, eh, gente del norte lo relacionó con brujos o entidades locales, lo que era lo que te comentaba. eh, pero uno de los jóvenes tenía familia de origen alemán, güey, y lo llamó directamente Krampus. Él lo asoció totalmente a señor Krampus de San Nicolás. No, no es cierto. Krampus es No manches, está cañón, ¿no? O soltero sea, independiente. él sabía que era Sí, el es Krampus. lo que te digo, pues, como si tú eres de Culiacán, pues, por ejemplo, yo, ¿cómo voy a asociar un fenómeno con Krampus? Pues, o sea, no es mi tradición, no es mi cultura, Claro. pero, pero si nos vamos a todo ese efecto paranormal, a todas esas historias paranormales, pudiera ser cualquier demonio, cualquier ser, cualquier mitología de cualquier lugar, ¿no? Finalmente ya no están encerradas solamente a... Así como nosotros nos globalizamos, también los demonios. Ahí te va otra Así es. historia, Medino. Esto pasó al sur de Chile, en las cercanías de Osorno,
en el 2020. Se cuenta que un conductor nocturno vio una figura con pelaje negro en medio de la carretera. Con la luz de su auto, pues la iluminó y vio claramente algunos rasgos que son como lo describo ahora. Vio 2 cuernos, un rostro alargado con dientes visibles, brazos extremadamente largos y alcanzó a escuchar un ruido como de cadenas arrastrándose en el asfalto. La criatura saltó fuera del camino en un solo movimiento y desapareció entre los pinos. La policía investigó pensando que pues se trataba de un toro o de un animal grande con cuernos, ¿no? Pero pues no encontraron ningún tipo de huellas salvo las 2 marcas profundas en el barro en forma de media luna que fue de cuando saltó. Luego, los mapuches atribuyen la visión a un huecufe, que ya luego habría que hacer unos episodios sobre el folclore mitológico también de Sudamérica de México. Claro. Pero el testigo, o sea, el taxista, sigue insistiendo que lo que vio fue idéntico a las imágenes europeas del Krampus. No manches. Internacional, mi compa, ¿cómo ves? O sea, bueno, este cuate ya conocía el Krampus, ¿no? Sí, ya lo Dijo, conocí. pero justo la relación que tiene, ¿no? O sea, este cuate lo identificó. Es como cuando dices, no, el Sí, Sam sí, sí. Es el pinche cometió un Sam delito. Ajá, hay que irlo a cometió un... reconocer. Y no, sí fue él. Sí, tiene las uñas tan largas que parece que tiene pezuñas. Sí, así es. Ya córtate esas Oye, pero... pezuñas. pero sí lo que se me hace a mí muy interesante, güey, es que, repito, habiendo tanta mitología local en todos lados, a donde vayas, que tú puedas identificar o asociar un fenómeno a una mitología de otro continente, güey, quiere decir que entonces, primero que nada, pues sabías al respecto y segundo, que las características de lo que alcanzaste a ver no se parecen ni a la Llorona, ni al hombre del saco, ni a un chupacabra, sino que se parecen directamente al Krampus. Entonces, pues la duda siempre va a estar ahí, mi Dino, de qué fue lo que realmente vieron y qué fue lo que realmente sucedió. Así es. Y luego, como tú dices, hay veces en los casos, hay ciertas coincidencias que dicen, o realmente pasó, o debió de hacer una coincidencia muy cañona para que realmente encajara. Y eso es lo que a veces hace dudar de muchas cosas. Por ejemplo, yo ahorita tengo un caso que justamente pasó el 5 de diciembre, igual en Austria, donde una familia reportó que su hijo de 9 años desapareció durante la noche del Krampusnacht. Y después fue encontrado el niño horas después. Y te voy a dar un poquito de los detalles del incidente. Y es que más o menos esto ocurrió a las 11:30 de la noche, pues ya sabes, todo el desmadre en la calle. Y empezaron a escuchar ellos los sonidos de cadenas y campanas. Pero pues tú qué piensas? Pues que es el ruido de allá afuera, ¿no? O sea, Claro. entonces ellos pensaron que era el Krampusnacht o que era el desfile, pero ese día el desfile hubo tormenta, entonces el desfile cancelaron. Entonces básicamente no había nadie en la calle, pues, se escuchan las cadenas, pues ha de ser toda la gente de allá. Porque recuerda de que luego, ahorita ya se han calmado un poquito, pero pues llegaban así como a pegarle a la gente y así, pues hacían su desmadre, ¿no? Y entonces el niño desapareció en su departamento, que él dormía en el segundo piso. Pero lo más cañón de acá es que cuando entraron a hacer la inspección no estaba ni las ventanas abiertas, no había entrada forzada y básicamente ya no estaba. O sea, simplemente lo habían visto, es como si tú le llamaras así que, oye, pues vente a comer, ¿no? Y tú subes y te contesta, tú subes y ya no está. Es que dices, no manches. Y lo más cañón de que no fue el papá
los papás que lo encontraron, sino que un vecino por fuera lo vio parado en el balcón del tercer piso y estaba descalzo, estaba sin abrigo. Entonces, no había como forma física de que el niño subiera solo. Hubiera llegado ahí. Exacto, porque para empezar, el balcón no era accesible, eh, este, tenías que salir, pero tenías que poner unas escaleras, las cuales las escaleras no estaban. Y la nieve estaba intacta, o sea, no había como Pisadas. esos indicios de que exacto, de que él realmente estuviera ahí. Y digo, bueno, dices, pues la nieve igual, y como con la tormenta, pues las pisadas se borran, ¿no? Pero está muy raro aún así. Y cuando encuentran al niño, encuentran que él trae un pequeño saquito así de tela con carbón adentro. No manches. Ajá. Gas. Y cuando le preguntaron al niño, es que lo único que pudo contestar es que tenía cuernos, ¿no? Y él estaba ¿De así qué se súper lo asustado. llevó? Es que tenía cuernos, ajá. Imagínate. A su máquina. Está cañón. ¿Y qué Ujú. haces? ¿Le crees o no le crees? Pues es que no sé, o sea, ¿cómo va a subir el niño hasta el tercer piso del balcón? O sea, que 9 años ya tienen cierta agilidad, pero pues no manches. Sí, no tanto como para subir un balcón, ¿no? Ujú, sí. A otro balcón. No, pues está bien cañón, mi Dino. Fíjate que está muy interesante el tema. Eh, a mí los puntos que creo que debemos de resaltar sobre este tema es el hecho de que, pues era una festividad. Era una festividad que si bien no era una festividad feliz, porque era una especie de castigo, era una manera de hacer que los niños fueran mejores, pues de espantar a los niños de cierta manera, ¿no? Eh, Así una es. herramienta disciplinaria de alguna manera, pues se me hace bien, se me hace mal pues que hayamos caído en el juego de satanizarlo. Y lo malo es que, por ejemplo, si tú vas a una de estas festividades y estás, por ejemplo, en uno de estos países y te toca ver esa festividad, lo más probable es que mucha gente no la encuentre interesante ni bonita y hasta se vaya, ¿no? Piensen que esto es algo malo, pues, y entonces van a decir, ¿en dónde Así es. estoy? Me van a hacer algo malo, ¿no? Así es. Y justo lo que dices, porque ahorita yo le encuentro muchísima relación con el Halloween. O sea que estamos nosotros Mm, más acostumbrados ya un poquito más a ver gente disfrazada y haciendo desmadre y cosas así, por diversión, ¿no? O sea, mm, podríamos decirlo así. Güey, si tú, o sea, te vas a encerrar por meses eh, en tu casa durante el invierno, pues, ¿qué es lo que quieres? Echar tu mm. desmadre, el Krampusnacht. El El Krampusnacht. Krampus, no, No, a o sea, huevo. pero pues es el último desmadre que vas a hacer. O sea, y Sí, pues es el hecho de que te disfraces de todo eso, pues es una hasta entendible, ¿no? claro, claro, claro. De que pasa. Y obviamente también da esa pauta para que pues, los niños se porten bien. No, no quiero que mis 10 hijos que tengo aquí encerrados todos juntos, Sean pues un es una desmadre, forma ¿no? también de control, ¿no? Claro, claro. Y bueno, Dino, a mí se me hace que este tema ya se habló lo suficiente al respecto y yo creo que ahora hay que dar unas conclusiones y empezamos a hacer los anuncios parroquiales. Pues Eh, va. ya para ir cerrando esto, ¿qué piensas tú al respecto de todo esto, mi buen Dino? Bueno, ya investigamos la historia, ya sabemos de dónde viene. Está muy cañón todo los casos de avistamientos que hemos visto. Me suena muchísimo como que Slenderman le copió al Krampus. Sí, claro. Pero independientemente si tú quieres creer o no, disfruta Mm, así como tú tienes tus creencias, tú tienes tus propias fiestas, disfruta y respeta también las creencias de los demás. Digo, correcto. al final es una fiesta, o sea,
Y yo creo que, pues así como la iglesia quiere que respete sus creencias, yo creo que también es lo mismo, ¿no? Sí, También es está correcto. bien de que ya desmentimos a Hollywood. Ándale. Bueno, y yo mi conclusión es de que a mí se me hace un personaje muy interesante, no solamente por el hecho de que es una contra de Santa Claus, que es otro personaje que ha sido también eh, afectado por el cristianismo y por las empresas, ya luego como Coca-Cola, ya luego sabremos, hablaremos un poquito al respecto. Creo que que el Krampus también sale con Coca-Cola. Creo. Por ahí he Sí, pues visto. si usan al bueno, pues tienen que usar al malo, ¿no? Sí, que es el Pero, malo. pero como tú dices, eso es muy importante, que hay que respetar las creencias de otros, hay que disfrutarlas. Finalmente, eh, si crees que el Krampus existe, pues te vas a portar bien. Si crees que el Sí. Krampus no existe, pues ya tu comportamiento ya será otro pedo, pero por lo menos disfruta la fiesta, disfruta el personaje, disfruta las películas con la mente abierta de que no porque veas que una película Hollywood la está haciendo como satánica, quiere decir que esa es la verdadera. Ponte a ver podcasts como el nuestro donde te vas a encontrar cuál es la verdadera historia detrás de estos personajes y de estas mitologías para que veas que no necesariamente son malas, ¿no? Entonces, Así si, es. pues ya sabes, si escuchas cadenas, ves pezuñas, ves unos cuernotes, eh, te da un olor así como de cabra mojada, pues entonces quiere decir que te portaste mal y el Krampus está viniendo por ti. Así es. Entonces, bueno, Dino, pues ya acaba de pasar, de hecho, hace poquito el 5 de diciembre. Entonces, si seguimos aquí es que hemos sido niños buenos porque el Krampus no vino por nosotros. Sí, ¿a ti qué te trajo? Nada, No, porque como algo siempre. que se me pasaba es que después del 6 de diciembre te daban tu monedita de plata. Mm, Pero por pues ser luego te niño bueno abrían y te y porque sacaban todo lo no de vino el adentro. Krampus por ti. Te rellenaba. Sí, exacto. No, sí, Mm, o sea, te castigaba, pero después te daba el premio. ok, o sea, primero te da tus ramazos y luego te daban la moneda de Exacto. oro, de Sí, plata, perdón. ajá. Sí. Ok, fíjate qué interesante. No, pues no, ni uno de los dos, ni el castigo ni la moneda de plata. No. Pero ¿Para qué la ves disfrutar? Ya ni la disfrutas. sí, a huevo. Pero bueno, está muy barata aparte de la plata. Pues queremos despedirnos ya de este capítulo. Fue, se me hizo muy rápido, la verdad. La verdad se me hizo muy, muy rápido. Pero se me hace un tema muy interesante, un personaje muy interesante. Y que me encanta a mí ver los desfiles del Krampus, güey. Que hagan en donde quiera que Están sea bien que hagan este festival. impactantes, güey. También impactantes, güey. O sea, realmente No. si eres un niño, sí te da miedo, güey. Y yo estoy seguro que a muchos adultos también les debe de dar miedo. Y pues hasta aquí la vamos a dejar hoy, Dino. Y quiero recordarles que por favor, suscríbanse. Porque si ya nos vieron una vez, es probable que ya no nos vuelvan a ver. Entonces, para que les podamos seguir apareciendo, Así pues es. denle suscribir, denos un like, háganos comentarios de qué otro tema les gustaría que habláramos. Si les gusta cómo hacemos los videos, díganos qué tipo de tema o qué tema les gustaría escuchar con la manera en que nosotros hablamos sobre los temas, porque a lo mejor probablemente ya habrán escuchado sobre ese tema en otros podcasts, pero pues cada quien tiene su estilo, ¿no? Si les gusta cómo lo hacemos, denos un tema y lo vamos a desarrollar. Y por favor, muchas gracias por su tiempo, porque ver esto es parte de su tiempo. Darle like, darle suscribir. Mucha gente dice, no te cuesta nada. Claro que te cuesta una hora de tu tiempo por lo menos ver esto y que te guste y darle like. Y lo más importante que Así es. tenemos, mi Dino, es nuestro tiempo. Entonces, Así pues, es. ¿Y cómo nos pueden pues, encontrar? pues a mí me encuentran como Samo-Melodic en Instagram. ¿A ti? @Dinosaurio Cinema también en Instagram. Y en TikTok, ya sabemos, el laberinto del horror. Cambiamos la última O por la X. Y ahí me encuentran. Ya les tengo que subir más Perfecto. contenido, ¿no? Sí, sí, ya te estás Lo que han quedando atrás. pausado, sí. Y bueno, Ecos en la Oscuridad, pues lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram y en TikTok. Entonces, por favor, búsquenos, denle seguir,
nos va a ayudar mucho. Realmente hacemos esto inicialmente para nosotros, lo disfrutamos mucho, son temas que nos encanta, pero si a ustedes les gusta cómo hacemos esto, pues apóyennos, ¿no? Nos sirve mucho para seguir sabiendo que lo que estamos haciendo tiene algún tipo de valor. Entonces, muy agradecido por todo y pues hasta el próximo episodio. Feliz Navidad, feliz año nuevo, porque los vamos a ver hasta el otro año. Y tomen agua, hidrátense. Bye. Tomen agua. Sí, no piste nada más. Bueno, nos vemos hasta el próximo episodio. Bye bye.